No sé si se ve la presentación, me parece que no, ¿verdad? No, maestro, no se ve la presentación. A ver, permítame un momento. Ok, a ver, creo que ahorita en un momento la compartimos y por favor, dos minutos. ¿Alguien más que haya investigado sobre la tarea? Bueno, a ver, mientras, en lo que puedo compartirla, porque me parece que tengo que habilitar permisos. Ok. Voy a, voy a, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. A ver. Ok, bueno, a ver. Permítame. No es cierto. Ok, ya. Bueno. Lo último que habíamos visto en la clase pasada fueron los aspectos ideológicos y los instrumentos jurídicos respecto de la dignidad humana. Y luego, en este sentido, se recordarán que vimos la dignidad humana como un fundamento, como un valor, como un principio y como un derecho. Y que a partir de esto encontrábamos ciertas cosas de la dignidad como el estatus, el rango y la posición social, la dignidad como un valor intrínseco asociado a un atributo interno, que puede ser una razón, la dignidad, la propia naturaleza, y la dignidad como forma propiamente de comportarse o rasgo de carácter. Eso es lo que habíamos visto un poco la clase pasada. Al respecto de eso, lo último que vimos en la clase anterior fueron estos conceptos de dignidad humana como un valor, como un principio moral y como una categoría jurídica que podría ser vista desde la interculturalidad y como un valor explícito o implícito desde la Constitución. A partir de esto, habíamos dicho también y establecido en la clase anterior que había deberes asociados a la dignidad, el deber de cada individuo de desarrollarse a sí mismo como persona y el deber de contribuir al desarrollo de las demás personas, propiamente dicho, y luego un deber de cooperación que tiene que ver con la solidaridad y la sororidad, que esto se convertía en algo subjetivo e institucional y que la dignidad humana tenía que estar en esta dimensión de igualdad y autonomía personal. Luego, entonces, a ver si les quiero Maestro, hay compartir. otra participación.
en el chat al respecto de la tarea. A ver, sí, por favor, ahorita Ok, a ver. Lo veo que dice. Ajá, la tesis, veo que están compartiendo una tesis aislada. Materia de la novena época, que nos dice que la dignidad humana en el orden jurídico mexicano reconoce como una condición y base de los demás derechos fundamentales. El artículo primero constitucional establece que los Estados Unidos mexicanos, que todas las personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razones étnicas, de nacionalidad, de raza, género, sexo, religión, etcétera, o por alguna otra condición o circunstancia personal o social que atente contra la dignidad humana y que junto con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado mexicano reconocen el valor superior de la dignidad humana, es decir, que el ser humano hay una dignidad que debe respetarse en todo caso, constituyéndose como un derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás derechos. Efectivamente, yo les quiero compartir que encontré una tesis, bueno, que efectivamente la tesis aislada 65 del 2009, que dice dignidad humana en el orden jurídico mexicano, lo reconoce como una condición base de los derechos fundamentales. Como bien lo pusieron en el chat, pero aquí establece, bueno, solamente profundizando un poco más de lo que ya ustedes vieron y de lo que ya ustedes pudieron percatarse, nos dice que el valor superior de la dignidad humana es un derecho absolutamente fundamental y base de todos los demás derechos, pero además dice, del cual se desprenden todos los demás derechos, es decir, que primero existe la dignidad y luego todos los demás derechos de los que habíamos hablado en la clase anterior, ¿no? Que eran la igualdad, la libertad, etcétera, ¿no? Y que a partir de esos derechos se deriva este reconocimiento a la dignidad humana, pues solamente de a partir de ello es que debe hablarse del respeto al ser humano en toda su dignidad. Esto nos lleva a establecer una condición propiamente también. Hay otra tesis, una jurisprudencia, la 37 de 2016, de la 10ª época, que establece lo siguiente: la dignidad humana constituye una norma jurídica que consagra un derecho o un valor fundamental a favor de las personas y no es solamente una declaración ética. En la clase anterior hablábamos un poco de cómo los valores socialmente reconocidos permeaban al sistema jurídico y a partir de eso es que se iban construyendo esta idea de lo generalizada de los derechos humanos. Bueno, pues lo que la Suprema Corte nos está diciendo, de Justicia de la Nación nos está diciendo con esta tesis, con esta jurisprudencia 37 de 2016, es que es un bien jurídico circunstancial al ser humano, merecedor de la más amplia protección jurídica, reconocido actualmente en los artículos primero, en el último párrafo, segundo, en el apartado A, fracción segunda, tercero, fracción segunda, inciso C y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y nos dice esta jurisprudencia, en efecto, el Pleno de la Suprema Corte sostiene que la dignidad humana funge como un principio jurídico fundamental que permea todo el ordenamiento jurídico, pero también como un derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso cuya importancia resalta la base y condición para el disfrute de todos los demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad. Así las cosas, la dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de las personas y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades e incluso a los particulares. Esta última parte quiero enmarcarla un poco porque últimamente se ha desarrollado un debate muy fuerte y muy intenso respecto de la garantía o de la teoría horizontal de los derechos humanos, que habla de esta obligatoriedad de los particulares de respetar y promover derechos humanos en ese sentido. Pero no es propio, pero bueno, esta teoría no es propia de esta clase, sino que en otro momento lo podremos abordar y abundar un poco más acerca de ella, sino que simple y sencillamente establecer un poco
de que esta jurisprudencia la tome en cuenta y no solamente estamos hablando o explicando los derechos humanos desde su ámbito vertical, es decir, desde la relación que existe entre personas con autoridades. Y luego establece esta parte de que el interés inherente a toda persona por el hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada. ¿Qué nos quiere decir esta parte de la jurisprudencia? Que de nada nos serviría a nosotros poder hablar de derechos y de disfrute de derechos humanos, por ejemplo, como la libertad de tránsito, como la libertad personal en ese sentido, como la libertad de educación, para podernos educar, si estos derechos no son ejercidos con total dignidad. Es decir, por ejemplo, si yo me encuentro transitando sobre una carretera y de repente me encuentro con un retén de la autoridad y no soy tratado con esa dignidad, al final de cuentas este derecho al libre tránsito pues se ve completamente envilecido, se ve completamente reducido y se convierte en un sinsentido si la persona que disfruta la libertad de tránsito, en este ejemplo, se ve cosificada o degradada en su trato humano y en cuanto a su dignidad. Entonces, como podemos ver, para cerrar esta primera parte del curso, la base de los derechos humanos la constituye propiamente la dignidad en lo individual y que después va sumando a lo colectivo. A partir de eso, vamos a encontrar otro tipo de conceptos que esto también que tiene que ver con dignidad humana y derechos humanos, que se llama el mínimo vital. El derecho al mínimo vital lo vamos a encontrar también en el orden constitucional en México. Y esto habla de que cobra vigencia esta visión sistemática y esta interpretación de los derechos humanos que están consagrados propiamente en nuestra Constitución y que incluso llegan al reconocimiento del artículo 123, que habla de los derechos colectivos. En este sentido, lo que habíamos visto, no solamente derechos en lo individual, sino derechos sociales, como un presupuesto del Estado democrático de derecho y que requiere que los individuos, que las personas, tengamos como punto de partida condiciones mínimas y condiciones tales que nos permitan desarrollar a nosotros un plan de vida que sea autónomo, no independiente, porque se entiende propiamente la relación que existe de interdependencia entre seres humanos, es decir, todos necesitamos de todos, no hay como en la parte sociológica de la construcción de sociedades modernas, alguien que pueda decirse yo me he hecho a mí mismo, ¿no? Sino que es una interrelación desde lo personal con otros individuos y con otras personas. Entonces, sin embargo, esa autonomía sí significa que puedas tú actuar con plena libertad de conciencia, asumiendo las consecuencias propiamente de ejercer estos tipos de libertades. Y esto hace que faciliten a las personas activamente su participación en el entorno social propiamente y por lo tanto en el desarrollo de comunidad. A partir de eso se entiende que esta parte del mínimo vital es una intersección, es decir, vamos a encontrar un punto común y un punto de encuentro entre todo el poder del Estado y todo el andamiaje jurídico de libertades fundamentales que consiste en determinar unas condiciones mínimas de subsistencia digna y autónoma. Estas condiciones dignas y autónomas deben tener una protección constitucional que las hagan funcionales. Y a partir de esto es lo que conocemos como el parámetro del contenido del derecho del mínimo vital. En ese sentido, las competencias del Estado en su relación con los individuos y con las personas permiten dilucidar condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que toda persona pueda llevar a cabo una vida libre de condiciones negativas que la cosifiquen, que la lleven a condiciones de miseria, que la lleven a condiciones de envilecimiento, perdón porque se me traba a veces la lengua, y ese tipo de situaciones. Entonces son condiciones mínimas, ¿no? Es decir, no podemos aspirar como sociedades a los desarrollos económicos propiamente si no existen condiciones mínimas que permitan el desarrollo laboral de una persona, ¿no? Que permitan establecer ciertos proyectos de vida que necesitan de condiciones establecidas y óptimas para poderse desarrollar y llevar a cabo una existencia y coexistencia pacífica. Entonces, a esto nos referimos un poco con el mínimo vital. Ese es el objeto
fundamental de los derechos humanos. Garantizar estas condiciones mínimas de funcionamiento y de operación. ¿Hasta aquí hay alguna duda con respecto del mínimo vital? No, no se preocupen que al finalizar el curso les voy a dejar también las diapositivas para que ustedes, lo que ahorita no se está proyectando por alguna situación, lo puedan ustedes consultar en esta base. Entonces, ¿todo ha quedado claro? ¿Sí queda claro esta parte del mínimo vital de los derechos humanos? Pareciera que sí, ¿verdad? Entonces voy a proseguir con esto. Y entonces, bueno, ahora sí vamos a entrar a hablar de la segunda parte del curso. Esto que tiene que ver el marco de la cuestión de desigualdad y la igualdad, la desigualdad, la exclusión. Es decir, ¿dónde está el campo de fertilidad de los derechos humanos? ¿Por qué hablamos de los derechos humanos propiamente, ¿no? En ese sentido. Y vamos a encontrar que en una cuestión de desigualdad desde una percepción subjetiva, que podamos encontrar incluso una justificación como un hecho de la naturaleza o como una condición o una situación jurídica, es decir, condiciones en las que la misma legislación haga distinciones, muchas veces arbitrarias, puede darse el caso, que nos lleve a la condición de desigualdad. O algunas omisiones. Por ejemplo, en el siglo XX se dio el reconocimiento de las mujeres al derecho al voto. Esto es un ejemplo, no lo estoy trayendo de otra materia, bueno, sí lo estoy trayendo de otra materia, pero es para ejemplificar un poco estas situaciones, estas condiciones de desigualdad o de exclusión que se manejan a partir de la situación jurídica. Recordaremos que normalmente los derechos políticos, exclusivamente, generalmente el derecho a votar y ser votado, a lo largo del siglo XIX y del siglo XX del México independiente, estaba dirigido hacia los varones. Y que a partir del siglo XX, a partir de los años 50, es que existe una reforma constitucional y les reconoce este mismo derecho a las mujeres. Pero si nosotros hacemos un análisis de la situación que existía propiamente dicho en ese momento, no estaba establecido que las mujeres no tuvieran derechos políticos al voto y a ser votadas, sino que única y exclusivamente se entendía que como la Constitución y el sistema y el ordenamiento jurídico hablaban del individuo en masculino, pues entonces en automático se retraían a las mujeres de esta condición. Y eso, si bien es cierto, no generaba por sí misma una condición jurídica distinta, en los hechos sí se existía esa distinción jurídica que dejaba de manifiesto una condición de desigualdad y una exclusión. Entonces, a eso me refiero con esta parte de la situación jurídica. Y luego con hechos de la naturaleza también, estamos hablando a veces de condiciones que escapan propiamente a lo jurídico y a lo que se está normando, sino que existen de tiempo atrás, aunque normalmente esta condición de la naturaleza como tal en los hechos podría existirse o podría decirse que se asocia más ya a las sociedades colectivas en cuanto a la disponibilidad de ciertos recursos naturales para generar mejores condiciones de desarrollo. Aún así, estos hechos de la naturaleza pueden generar condiciones de desigualdad o de exclusión. Y hoy lo vemos. No son las mismas oportunidades de desarrollo que tienen, por ejemplo, los lugares o los espacios o los estados que tienen acceso al mar que quienes no tienen salida propiamente a él mismo, ¿no? O sea, se ven limitadas en cuanto a sus condiciones de comercio para poder generar condiciones del mínimo vital de los derechos humanos. A partir de estas condiciones que vamos a encontrar, vamos a darnos cuenta que encontramos situaciones de necesidades, de satisfactores, de capacidades humanas, de oportunidades, pero también de carencias en algún momento, de formación y de este tipo de cosas. Entonces ahí nos vamos a generar condiciones de preguntas de quién y cómo es que se distribuyen estos satisfactores, estos estatus, estas jerarquías, los géneros y las identidades propiamente dichas, estos diferenciadores sociales que tienen que ver con la caridad, con la composición y con la construcción de un Estado social. Entonces, a ese tipo de situaciones de desigualdad y de coexclusión, vamos a encontrar que son fenómenos complejos muchas veces, pero que no obedecen única y exclusivamente a aspectos netamente legales, sino que son aspectos sociológicos y de desarrollo social que se ven reflejados en los marcos normativos. Entonces,
Por eso es que hablamos de este tipo de condiciones. Luego, vamos a encontrar, por ejemplo, Maslow nos habla un poco de las necesidades humanas, de los comportamientos constructivos, que habla de necesidades primarias y necesidades sociales, nos habla de satisfacer las necesidades sociológicas, las necesidades innatas. No me voy a tener mucho a explicar esta parte porque solamente es como para tener un marco de referencia de a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del campo de oportunidad de los derechos humanos y etcétera, ¿no? Y luego hablar también de estas necesidades secundarias o de conocimiento que tienen que ver con esas situaciones insaciables sociales o de reconocimiento, que habla un poco más del estatus, de la autoestima, de la capacidad o de la utilidad propiamente, de la autorrealización en la autonomía y la independencia, el autocontrol de las personas, la misma competencia de las características y de las habilidades personales con respecto a otros individuos de las mismas colectividades, ¿no? Entonces, habla un poco sobre eso, nos refleja un poco sobre las necesidades humanas que están enfocadas en la satisfacción de los derechos humanos. También vamos a encontrar que Agnes Heller nos habla de estas necesidades existenciales que tienen que ver con los satisfactores de alimentación, de contacto social, de cooperación y de actividades, de necesidades reales que vamos a encontrar de verdaderas, conscientes, que pueden ser imaginarias, que pueden ser reales o que pueden ser imaginarias, inconscientes y falsas incluso, ¿no? Pero que tienen que ver con estas necesidades a resolver para los derechos humanos propiamente. Y necesidades humanas propiamente dichas que tienen que ver, que van alienadas un poco con el dinero, con el poder económico, político, social, religioso incluso, la posesión, la fama, la ambición y otras cosas no alineadas propiamente que tienen que ver, por ejemplo, pues con el descanso, el tiempo libre, las actividades culturales, los juegos, las reflexiones, la construcción de relaciones de amistad, de compañerismo, etcétera, la realización personal, actividades morales y actividades sociales propiamente. Entonces, de esto nos hablan los derechos humanos también, reflejan estas necesidades, son los derechos humanos como concepto reflejan esto, ¿no? Estas necesidades. Vamos a encontrar también capacidades humanas que son de Nussbaum, que habla un poco de estas, él ya no nos habla solamente de las necesidades, sino de las capacidades, del tránsito, de la naturaleza humana, de la condición, de cómo vamos conjuntando nuestras propias necesidades, nuestras propias carencias en lo individual y en lo colectivo, y vamos sumando satisfactores, oportunidades, derechos, deberes, libertades, obligaciones y capacidades, ¿no? Estas capacidades internas de las que él nos habla, que son básicas, que pueden ser centrales, que pueden ser combinadas y que al final de cuentas constituyen fundamentos y capacidades centrales en ese sentido. Que habla un poco de la vida, de la duración normal, de las condiciones dignas, de la salud física, de la alimentación, etcétera, ¿no? Eso tiene que ver un poco con esto, ¿no? O sea, que tanto a partir de nuestras necesidades humanas somos capaces de generar estos satisfactores mediante nuestra capacidad humana propiamente dicha. Entonces, vamos a encontrar los sentidos, el enfoque orientado a resultados, los procedimientos, los enfoques complementarios en cuanto al enfoque de derechos humanos. Entonces, lo que trato de explicar con esto es que es compleja la relación de los derechos humanos en cuanto a su materialidad con las personas y con las sociedades en las que van a aplicar y en las que pueden disfrutarse. No son producto de una ocurrencia, no son producto solamente de una idea en abstracto, sino que sí tienen una proyección concreta, pero a partir de relaciones complejas que tienen que ver con la propia existencia misma de las personas, ¿no? Y luego, pues vamos a ir viendo que son nociones, que vamos a ir construyendo a partir de estas nociones generales sobre la igualdad, sobre inclusión y por qué la igualdad. Y entonces, ¿por qué vamos a hablar nosotros en un plano de igualdad si todas las personas somos diferentes, si todas somos distintas, todas tenemos ciertas habilidades? No todos tenemos las mismas capacidades para desarrollarlos de alguna manera, ¿no? Entonces, a partir de la diferencia, nos quiere decir que a partir de la diferencia, ¿qué tanto nos podemos igualar? Y nos vamos a ir dando cuenta que hablamos de conceptos complejos, de conceptos que son relacionales y por lo tanto relativos, que hay una promesa social en cuanto a los derechos humanos, un compromiso, que podemos ver en nosotros una expectativa, un derecho y un valor propiamente en ese sentido como principios, que ya habíamos hablado la clase anterior.
Luego esta identidad, esta diferencia, a partir de esta identidad colectiva, esta diferencia también entre colectivos que pueden compartir ciertos rasgos comunes, pero que también existen ciertos rasgos diferenciadores, ¿no? Y eso es lo que nos va construyendo escenarios de desigualdad o de distinción razonable. A partir de eso vamos a encontrar también escenarios de trato digno, de trato igual, de trato equitativo y de trato diferenciado. Y vamos a encontrar nosotros en esto razones de igualdad porque somos diferentes, es decir, hay una diversidad de identidades y por lo tanto una diversidad de personalidades, una diversidad de situaciones que nos llevan a una diferenciación, pero que va a esa diferenciación haciéndose colectiva y cada vez mayormente numerosa. Entonces, en este sentido vamos viendo condiciones materia de vida materiales y sociales. Y por lo tanto, existe una finalidad de convivencia pacífica y por lo tanto esta diversidad y esta diferenciación habría que tratar de homogeneizarla para poder hablar y construir un concepto de igualdad. Entonces es un poco la finalidad de decir que la convivencia, cuando hemos pasado de convivencias individuales a convivencias ya colectivas, existe y se le necesita un principio propiamente igualador. Y con eso vamos viendo, en ese sentido, nociones de legitimidad y de universalismo, propiamente, obligaciones que son exigibles ante todas las personas y por lo tanto son normas, constituyen normas ius cogens, ¿no? Es decir, estas normas que no pueden ser derogadas más que por otras normas de igual fuerza, ¿no? Hoy no podríamos hablar de derogar los derechos humanos si no es por un nuevo concepto o una nueva idea de igual forma que nos garantice estas condiciones mínimas y estos estándares mínimos vitales. Entonces, mientras eso no exista, difícilmente vamos a poder hablar de la derogación de esta norma de derechos humanos o de lo que habíamos establecido anteriormente. Mientras no exista una norma de igual fuerza que legitime los derechos humanos que la dignidad, pues no podremos cambiar su concepto en ese sentido. Entonces, hasta aquí hay alguna duda sobre esta parte de estas nociones, hacia dónde se dirigen los derechos humanos. ¿No hay algún comentario, alguna situación alguna duda respecto de esto? Bueno, si no es así, continúo entonces. Que vamos a encontrar dentro de los derechos humanos y dentro de esas nociones generales una serie de principios. El principio de la igualdad como un principio base de universalidad, de igual valor para todas las identidades, pero también de desvalor para las desigualdades. Es decir, mientras le damos valor a la diversidad de identidades individuales que suman una identidad colectiva, vamos a desvalorizar también en ese sentido las desigualdades materiales, que son la base de todos los derechos humanos en un Estado democrático. Existen en ese sentido, habría que lanzar una pregunta. ¿Existen grados de tolerancia de las desigualdades y de las discriminaciones? ¿Ustedes creen que existe ese grado de tolerancia, que existan sociedades que toleren desigualdades o discriminaciones y que hagan como que se cierran los ojos y que no pasa nada? ¿O este grado de tolerancia es reducido al mínimo y encontramos valores de identidades diferentes o de dignidad equivalente? Es importante que ustedes reflexionen sobre esta parte, porque es donde se le va a encontrar lo que veremos en la siguiente clase, algo sobre el efecto útil de los derechos humanos, ¿no? y del enfoque, de cómo se va construyendo el enfoque de derechos humanos. La metodología de este curso se planteó no solamente de llevarnos, después de estas charlas, la idea de que los derechos humanos son aquellas prerrogativas que tienen las personas por el simple hecho de ser personas, ¿no? Y después preguntamos, ajá, ¿y qué son esas prerrogativas? Bueno, pues son los derechos. Estamos como en una cuestión contradictoria, no respondemos sin responder propiamente, ¿no? Entonces, no, lo que se trata es que nos llevemos a una reflexión de que los derechos humanos surgen en un contexto determinado, tienen un propósito central y aparte de que tienen ese propósito central, tienen elementos que los hacen perfectamente distinguibles sobre otros conceptos que hemos desarrollado para garantizar condiciones de igualdad. Entonces, a eso me refiero con esta parte. Entonces,
si hay algún comentario respecto de que si ustedes consideran si hay grados de tolerancia? Si no hay comentario, entonces voy a continuar. Vamos a encontrar que existe igualdad ante las desigualdades porque existe un desvalor de las mismas y una garantía de mínimos vitales que ya habíamos establecido. Y estos límites a las desigualdades excesivas, es decir, cuando a partir de ciertas condiciones, cuando no todos los individuos o no la mayoría de individuos o alguna minoría importante y significativa de individuos no tiene acceso a los mínimos vitales que ya habíamos establecido antes, es que va surgiendo el concepto de desigualdad excesiva. Y entonces los derechos humanos entran como un parámetro de control y de límite a esta desigualdad, este concepto. Entonces, a eso nos vamos refiriendo con estas nociones propiamente. Entonces, por eso es que vamos hablando de la importancia de hablar de igualdad en conceptos de desigualdad o en escenarios de desigualdad. Pueden existir sociedades que ciertamente tengan un cierto margen de tolerancia a las desigualdades, porque existen creencias o valores o principios que normalmente que van siendo socialmente y moralmente aceptados y cuyas construcciones son diversas y tienen fuentes distintas. Entonces, a partir de eso es que vamos a ir encontrando estas ideas. Sin embargo, la propia dinámica social nos va haciendo que nosotros reflexionamos si estas márgenes de tolerancia que podemos ir encontrando son permisibles o no son permisibles, o hasta dónde pueden estar justificados o hasta dónde pueden justificarse incluso judicialmente en cuanto a la exigencia jurisdiccional de los derechos humanos. Y ahí que es donde vamos a hablar un poco de los significados de la igualdad, el contenido como una institución de derecho, de un servicio público, la igualdad como este concepto que está abierto a toda la persona, sin discriminación, por diferencias irrelevantes, como lo pueden ser la condición genérica, la condición racial, la condición étnica, las opiniones, las identidades, las preferencias, etcétera. Y atribuye ciertos beneficios o ciertas cargas diferenciadas a partir de identificar estos rasgos distintivos relevantes. Por eso es que vamos a encontrar a esta igualdad como una institución propiamente y como una garantía. Luego vamos a encontrar este concepto que siempre hemos conocido, ¿no? Esta igualdad ante la ley, pero la encontramos en una igualdad en un sentido formal, que no muchas veces se traduce a un sentido material, y por lo tanto ahí hablamos de una igualdad procedimental, de un procedimiento liberal, de una igualdad sustantiva, ¿no? O de una igualdad inclusiva en algunos casos o para ciertos grupos, que tiene que ver ya más con la sustancia y con lo material en lo social, es decir, con este ejercicio que podemos palpar y que va más allá de lo establecido propiamente en la legislación y en la norma. Y a partir de eso vamos a entenderlo a la igualdad como un principio estático, como una regla de igual valor que equipara y diferencia de alguna manera estos conceptos o estos atributos personales, pero que además en ese sentido nos lleva a una condición de igualdad de trato o de situaciones equivalentes. Es decir, hay una exigencia positiva en el significado de igualdad y en la igualdad como una institución. Y aquí vamos a encontrar que existe una prohibición de trato desigual, una prohibición de trato injustificado respecto de situaciones comparables con una base de distinciones que pueden ser irrelevantes. Es decir, podemos comparar personas, por ejemplo, a partir de la condición étnica. Sin embargo, esta comparación no debe significar un trato desigual de manera injustificada a partir de esa condición, porque ese criterio termina siendo irrelevante, es decir, la condición étnica no establece condiciones de desarrollo de las personas ni condiciones establecidas propiamente para alcanzar el potencial de las personas en el sentido de contribuir al desarrollo social de su grupo. Y por lo tanto, como es irrelevante, no permite ese trato justificado. Lo que sí es relevante en este ejemplo es si las condiciones sociales, económicas, culturales y de desarrollo
tienen un impacto diferenciado en las personas a partir de su diferenciación étnica. Es decir, si vamos a encontrar condiciones de acaparamiento que nos permitan maximizar el mínimo vital para ciertos grupos de los derechos humanos, pero reducirlo hasta el grado de la imposibilidad de alcanzarlo para otros grupos, entonces ahí sí podemos encontrar un trato justificado y por lo tanto pues, se puede hacer una diferenciación en ese trato para equilibrar esa exigencia. Entonces vamos viendo que esto va relacionado siempre con esta dinámica y como un principio estático en el sentido de que no va cambiando. Sin embargo, también es un principio dinámico porque tiene funciones dinámicas, porque no es solamente una aplicación teórica, sino que encontramos aplicaciones prácticas de estos principios. Y luego vamos viendo a este principio de carácter dinámico a partir de la no discriminación sobre estos rasgos distintivos que pueden ser identitarios y que pueden ser irrelevantes dependiendo de las condiciones o relevantes cuando nos justifiquen una diferenciación o una simetría que pasa de lo coyuntural a lo estructuralmente hablando. Y es ahí donde tenemos que establecer estas condiciones. Vamos a encontrar principios o condiciones de subordinación o de exclusión y de discriminación estructural. ¿Hasta aquí alguna duda respecto de esto? ¿De estos significados de la igualdad? Maestro, en el chat está una participación del licenciado Joel Castillo. A ver, ¿qué dice el licenciado Huerta? Dice, lo que pasa es que esas desigualdades las habilitan como costumbre. Incluso esa sociedad no la habilita como tal. Sí, o sea, por eso, efectivamente, por eso vamos viendo que van siendo condiciones que se van dando, que pasan estas diferenciaciones, estas distinciones en un momento se vuelven coyunturales, ¿no? Así empiezan. Sin embargo, estas desigualdades coyunturales se van normalizando en el transcurso del tiempo. Y ¿sí se ve mi cámara? Creo que ya, perdón. Creo que no me fijé, creo que se había desactivado. Y pero bueno, ya. A ver, entonces sí, a lo largo del tiempo, y entonces esto se vuelve como, se vuelve estructural cuando se va normalizando, ¿no? En ese sentido. Y entonces llega un punto en el que ya no es algo circunstancial, sino que es algo aceptado y que por lo tanto se existe como tal y ya no nos cuestionamos esa pertinencia. Voy a citar un ejemplo. Hace más o menos 2 años tuve la oportunidad de participar en un programa que hablaba sobre discriminación. Y entonces en él establecíamos que la discriminación propiamente dicha no era solamente esta diferenciación o esta limitación de los derechos humanos, sino que, o este trato diferenciado propiamente, sino que había y existía discriminación siempre y cuando esta diferenciación repercutiera en el ejercicio de derechos humanos, los limitara de manera injustificada, ¿no? De manera estructural, pero que establecíamos también y que reconocíamos que esto venía de prácticas ancestrales y de mucho tiempo. Y entonces en ese programa, de alguna manera, alguien cuestionaba cuando llegaba la participación del público y alguien decía, oye, ¿esto es discriminación o no es discriminación? Y decía, lo que pasa es que una persona X siempre dice que las personas deben relacionarse con personas que les mejoren la raza, ¿no? Hoy sabemos que hablar de razas no es correcto en el término científico, sino que lo correcto es hablar de etnias, propiamente, pero en el sentido popular, en el lenguaje popular se quedó esta parte, ¿no? Y realmente a mí me hizo mucho ruido en la cabeza esa parte, porque creo que todas y todos hemos escuchado ese tipo de comentarios, a veces como que muy en broma, pero a veces también como un poco en serio, y entonces ahí vamos viendo, por ejemplo, este tipo de comentarios va dirigido propiamente a menospreciar ciertas características humanas, étnicas, ¿no? De alguna manera, de lo que es deseable y de lo que no es deseable. Y entonces, cuando esto se va generalizando en una comunidad y esta idea se va aproximando a una comunidad, es cuando surgen estas condiciones ya estructurales, ¿no? En este sentido. Y esto, pues, por ejemplo, pues fue lo que sirvió para justificar
discursos que hoy en día son reprobables, ¿no? Como los que justificaron la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese tipo de cosas van pasando y ese tipo de situaciones, lo que tratamos de hacer con estos conceptos de derechos, de derechos humanos y de que estos principios no solamente verlos desde lo estático, sino de lo dinámico, nos permiten a nosotros preguntarnos cuál es la raíz de ciertos problemas. No podríamos atacar o resolver problemas que desde las ciencias sociales no comprendemos. Y no podemos comprender ciertos problemas sociales si no nos cuestionamos o no llegamos a cuestionar desde dónde vienen o qué raíz tienen. Entonces, efectivamente, muchas de estas desigualdades pasan por el ámbito cultural, que queda habilitado a partir de eso. Entonces, ¿vamos bien con este tema en ese sentido de los principios? Si es así, continúo. Vamos a hablar entonces ahora sobre las nociones de igualdad e inclusión. Vamos a encontrar que la igualdad como este principio, la igualdad que ya habíamos dicho que ante la ley, o la igualdad como un trato no arbitrario, estas distinciones de características que pueden ser irrelevantes para poder hacer distinciones entre las personas, eso sí lo podemos ir encontrando. Ahora, la igualdad formal frente a restricciones basadas en distinciones injustificadas. ¿Cómo vamos a entender el principio de este principio de igualdad formal frente a restricciones basadas en distinciones no injustificadas? ¿Ustedes a qué creen que se refiere este principio? ¿O qué distinciones injustificadas creen que podríamos encontrar que el sistema normativo podría ser mediante una igualdad formal? Sabemos que esta igualdad formal es la igualdad reconocida ante la legislación, pero ¿qué distinciones injustificadas a ustedes se les ocurre que podrían hacer frente a esta igualdad formal? ¿Algún, algún ejemplo que ustedes puedan advertir de esto, de ese tema? ¿No hay ejemplos? Bueno, si no hay ejemplos, me permitiré citar uno. Todos conocemos la ley para prevenir la discriminación, ¿no? Esta ley para prevenir la discriminación nos permite a nosotros, desde la igualdad formal, hacer frente a estas restricciones injustificadas, porque existen ciertas asimetrías que se han vuelto que se han vuelto estructurales y de grupos sociales que no, en la práctica no gozan de estas mismas prácticas, de estos mismos derechos o de las condiciones mínimas para ejercer los derechos humanos. A partir de eso existen el reconocimiento en esta ley para establecer una serie de políticas públicas que permitan resolver ciertas asimetrías. Es ahí donde vamos a encontrar el desarrollo de políticas públicas, de medidas de nivelación, de acciones afirmativas, de cuestiones, de ese tipo de cuestiones. Generalmente está mucho mayormente visibilizado el tema de género o el tema intercultural a partir de las identidades indígenas, pero son un ejemplo de estas igualdades formales frente a estas restricciones injustificadas. ¿Y por qué son injustificadas? Porque ni la condición genérica, ni la condición étnica, ni las condiciones de discapacidades o las preferencias sexuales pueden establecer una diferenciación para alcanzar el potencial de las personas de contribuir a su propio mínimo vital y a su propio desarrollo. Entonces, sin embargo, las condiciones estructurales que a partir de estas diferenciaciones se van dando, esas sí se vuelven unas distinciones relevantes y por lo tanto susceptibles de ser corregidas mediante un sistema del principio de igualdad, del funcionamiento del principio de igualdad, que va más allá de lo formal. Y es donde vamos a encontrar también las categorías sospechosas, que son las que encontramos en el artículo primero constitucional, y que hay que entender que estas categorías sospechosas no solamente como una lista meramente limitativa, sino que corresponde a una lista
netamente enunciativa de una serie de características que pueden existir en el grupo social, por ejemplo, en México, de la sociedad mexicana, y a partir de esto prohíbe esos tratos arbitrarios a partir de estas distinciones. Entonces, vamos a ir encontrando que estas distinciones que se van dando desde lo social y que muchas veces permean al ámbito jurídico, no necesariamente que estén expresamente prohibidos, sino que muchas veces se dan por hecho, existan medidas, por lo tanto, represivas y, por lo tanto, exista una necesidad de medidas reparatorias y compensatorias a partir de eso. Y es donde tiene campo de acción el principio de igualdad como un trato no arbitrario. Y luego vamos a encontrar esta distinción injustificada. Esta distinción injustificada está construida sobre una serie de estereotipos y estigmas. Ahora, aquí quiero ser muy cuidadoso con lo que voy a establecer. Sin embargo, y prejuicios, ¿no? Todos tenemos estos juicios de valor en algún momento que hemos venido adquiriendo a partir de experiencias que no nos son propias, sino que son de otras personas que vamos retomando, y por lo tanto, antes de vivir esta experiencia, vamos haciendo un juicio frente a una situación similar. Eso es un prejuicio. Eso nos lleva a construir estigmas y estereotipos. Cuando esos prejuicios, estigmas y estereotipos constituyen una distinción injustificada que nos permite a nosotros abrir una diferenciación que pueda volverse estructural, es cuando estamos frente a una distinción injustificada. Es decir, cuando existen estas ciertas limitaciones, es decir, algo muy banal es, yo no me junto con tal persona porque tal persona tiene estas costumbres, o tal persona tiene estos gustos, o tal persona tiene estas preferencias, o tal persona me cae mal por X o Y razón que nada tienen que ver conmigo. Oye, pero no conoces los valores y los principios de estas personas, no me importan, simple y sencillamente me caen mal y por lo tanto no me junto con ellos, y entonces hago una distinción injustificada. Digo, a ver, yo entiendo perfectamente que todos tenemos la libertad de escoger y de elegir a nuestros amigos y nuestras amistades, y que generalmente eso lo hacemos a partir de la afinidad que sentimos con estas personas. Sin embargo, cuando trato de explicarlo esto, porque en la manera en que esto se va siendo generalizado, se constituye una distinción injustificada, ¿no? Es decir, oye, yo no trato a esta persona porque no puede hacer esto, yo no quiero tratar con esta persona por aquello, etcétera, ¿no? A eso nos referimos. Y luego, pues una situación de respeto que es exigible frente a todas las personas. Esta situación de respeto que es exigible frente a todas las personas, pues nos permite a nosotros establecer, identificar las condiciones de desigualdad y reestructurar las reparaciones que haremos ante medidas de trato injustificado y por lo tanto de tratos arbitrarios. Entonces, en esto vamos a ir construyendo a partir de esto una posición de igualdad, propiamente dicho, que trate de nivelar estas oportunidades a las que ciertos grupos, por estas condiciones que se han venido dando, no tienen el mismo acceso. Entonces, hasta aquí vamos viendo bien cómo va funcionando un poco el sistema de cómo se va generando la desigualdad y cómo la igualdad tiene que ir encaminada a corregir estas condiciones de desigualdad y de exclusión para hablar de algo propiamente inclusivo en materia de derechos humanos. ¿Sí estoy siendo claro con este tema? Okay. Si no hay algún comentario, entonces vamos a ir viendo que estas nociones generales, esta suma de nociones o esta interrelación de nociones, nos tiene que llevar a nosotros que ya en un momento determinado, cuando ya estemos en el desarrollo jurisdiccional propiamente, que es el propósito de este curso, pues a correr un poco el test de igualdad, ¿no? Entonces, ese test que más adelante veremos los niveles de escrutinio que tiene para poderlo llevar a cabo y para poderlo correr frente a un caso concreto. Entonces, siguiendo con esta noción de igualdad e inclusión, pues vamos a hablar de que la igualdad no solamente es este principio, sino que también es un derecho, la igualdad por medio de la ley, y además de esta parte de la igualdad por medio de la ley, no solamente nos vamos a referir a la igualdad formal, nos vamos a hablar también de la igualdad como un concepto de no subordinación o de no sometimiento. Es decir, el principio de igualdad establecido de manera general en el sistema normativo no significa
que los grupos en los que se han visto desfavorecidos con las condiciones de acceso al mínimo vital de los derechos humanos tengan que subordinarse con los grupos hegemónicos que han establecido estas condiciones de desigualdad. No significa eso. Significa que abre la puerta a medidas correctivas. Y es ahí donde vamos a encontrar estas medidas positivas que permitan corregir estas condiciones estructurales y que van generalmente dirigidas a los grupos en situación de vulnerabilidad. No a los grupos vulnerables como tal, me parece que no es un término correcto, sino en situación de, porque la vulnerabilidad del grupo no se determina única y exclusivamente por sus características, sino se determina a partir de las condiciones en las que se desarrolla o en las que se desenvuelven ciertos entornos colectivos. Entonces, es ahí donde tiene justificación estas medidas preventivas, estas medidas compensatorias. Hablamos incluso en materia procesal, pues es donde vamos a encontrar estas medidas de nivelación, estos ajustes razonables, es donde que nos permite permitir la participación de ciertos grupos dentro de los procesos jurisdiccionales, propiamente dicho, frente a un caso concreto. Y luego es donde vamos a encontrar nosotros estos criterios de adscripción identitaria, ¿no? Nuevamente. Es decir, a partir de todas estas medidas, de todas estas dinámicas, es lo que a nosotros nos va a permitir identificar a qué grupos van dirigidas estas medidas, ¿no? Porque hay una identidad propiamente dicho y una adscripción, una apropiación de esta identidad. Es decir, yo me autoadscribo, yo me percibo, formo parte de esta comunidad y por lo tanto puedo ser beneficiario de estos ajustes y de estas medidas. Entonces, no solamente operan desde esta apropiación identitaria de quien ejerce estas medidas o sus prejuicios, sino también de quien los vive de alguna manera. Y por lo tanto, estas nociones generales nos permiten a nosotros establecer garantías institucionales de ejercicio del poder público. Es decir, el principio de igualdad es una garantía institucional del Estado. No solamente es una condición o un principio como tal o un principio vacío que no tiene contenido, sino que se vuelve una garantía y por lo tanto es lo que permite establecer estas condiciones correctivas. Y que en ese sentido vamos a volver a correr estas posiciones y las oportunidades en la evaluación, es decir, una vez que hemos implementado ciertas medidas de acuerdo al caso concreto que estemos analizando, podemos establecer si ha sido positiva o si ha sido suficiente la medida como tal. O necesitamos establecer otras condiciones adicionales para hacerla funcionar. Y por lo tanto, seguimos corriendo también las condiciones para generar el test de igualdad en ese sentido. Entonces, ¿dudas sobre las nociones generales del principio de igualdad y de inclusión? ¿Vamos bien hasta aquí? No hay comentarios, alguna experiencia, alguna evidencia que quieran compartir respecto a esto para que lo tratemos de materializar en algún ejemplo específico, si hay para que quede mejor ilustrado. Por el momento no hay participación en el chat, maestro. Ok. Bueno, gracias, Alma. Vamos a encontrar también nosotros condiciones. Ahora, si una vez que hemos hablado ya de la igualdad y de la inclusión de este principio, vamos a entrar de lleno a qué ocasionan los principios, a qué ocasiona la desigualdad, ¿no? La desigualdad se ocasiona a partir de la discriminación. Y la discriminación había establecido en un primer momento que es esta limitación, no tanto de los derechos humanos, eso sí quiero precisarlo, no tanto de estas condiciones de derechos humanos, porque al final de cuentas los derechos humanos no dejan de serlo, ¿no? Las personas seguimos teniendo los mismos derechos humanos. La discriminación tiene que ver o está más relacionada, o así lo debemos ir entendiendo, sobre las condiciones específicas y materiales sobre las que se ejercen los derechos humanos. Esta limitación injustificada de condiciones, es decir, una mujer que va a pedir un trabajo y que le sea negado porque resulta que va en estado de gravidez, entonces no es la discriminación no es la limitación propiamente a la negativa al derecho al trabajo, sino que por su condición de estado de gravidez le han negado el trabajo, ¿no? Entonces ahí en la condición establece la limitante del derecho humano. Y eso se vuelve ya un acto discriminatorio porque la condición de gravidez no es un impedimento
para que pueda encontrar un empleo adecuado a sus condiciones, a sus circunstancias y a sus talentos, ¿no? Por eso, y ahí es donde vamos a entender que existen dos tipos de discriminación. Vamos a encontrar una discriminación directa, como una limitación, una restricción a los derechos, a las libertades, a las condiciones de estos libertades, de estos derechos, a una condición de un análisis circunstancial, de una condición así. Y luego vamos a encontrar una discriminación indirecta, es decir, no tiene ese propósito. Ahí, cuando hablamos de una discriminación directa, vamos a encontrar que es un propósito limitar esa condición. Está plenamente identificado, ese es su objetivo, no hay otro más que ese, limitar estas condiciones de ejercicio de derechos humanos. Luego vamos a encontrar otra discriminación, que es la discriminación indirecta, que no tiene por objeto limitar esas condiciones o sus derechos humanos. Sin embargo, el límite a las condiciones del ejercicio de derechos humanos es el resultado de la limitante. Este es el resultado y por lo tanto es una discriminación indirecta. Yo quería causar otra cosa, sin embargo, termino afectando estas condiciones y por lo tanto se vuelve una discriminación indirecta. A ver, otro ejemplo. Cuando se regula la figura del matrimonio, se establece primero que una figura del matrimonio es entre un hombre y una mujer, ¿no? Bajo la idea de que existe una atracción, de que existe un compromiso y de que existen una serie de propósitos adicionales a esta relación entre hombre y mujer, o entre mujer y hombre, como quieran ustedes ordenarlo. Adicionalmente a ello, se establecen una serie de consecuencias como la protección no solamente de un propósito establecido, que es, por ejemplo, la continuidad de la especie humana, sino que a condiciones que ya tienen que ver con carácter cultural y con carácter patrimonial, de carácter económico, etcétera, ¿no? Entonces, hasta ahí, esa es como que la idea general de esta construcción y de esta protección. Cuando se limita esta parte y se establece, no, pues solamente el matrimonio con esta figura tiene aplicación entre una persona del sexo femenino, del género de mujer y una persona hombre, y se limita a personas del mismo sexo que pueden establecer ese tipo de relaciones con otros propósitos, pues se deja fuera esta protección. La intención era limitar la protección jurídica de ciertos bienes como las partes laborales, económicas o ese tipo de situaciones patrimoniales. Pues no era esa no era la intención. Sin embargo, para estas personas, el efecto que viven o las condiciones, el efecto propiamente dicho, es esta limitación a estas condiciones. Es decir, como ellas en ese momento no pueden casarse, no pueden establecer este contrato, este sistema de protección a sus derechos patrimoniales, pues que surgen se ven discriminadas de manera indirecta. Espero ser claro con este ejemplo. Y es lo que va después alertando o visibilizando a medida que estas uniones se van haciendo más visibles y, oye, esta parte y esta protección está mal. O esta parte y esta protección sí me genera un acto discriminatorio. No de manera directa porque no me está prejuzgando a partir de mis condiciones y de mis preferencias, pero sí a manera indirecta porque está estableciendo un único candado y la única vía de protección patrimonial a través de esta figura, y esta figura la limita única y exclusivamente a esta condición. Entonces, es ahí donde viene este tipo de necesidades, y hay una necesidad de proteger los derechos patrimoniales, hay oportunidades de hacerlo, hay una capacidad del Estado para proteger estos derechos, pero además también hay una capacidad de las personas para generar condiciones de estructura de adquisición de derechos patrimoniales, pero además en esta parte para la discriminación indirecta viene un análisis contextual y estructural de las condiciones, es decir, no solamente las personas que establecen relaciones heterosexuales son sujetas de protección de derechos patrimoniales, sino todas las personas deben ser sujetas de esta protección, y es ahí donde viene este análisis estructural y de contextual para poder hacer esta distinción y poder eliminar esta discriminación indirecta. ¿Sí está claro esta parte, este ejemplo?
Si no hay algún comentario, continúo con la exposición. Vamos a encontrar más adelante a partir de eso, pues criterios tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene que ver con lo que hace que la igualdad como una naturaleza del género humano, que ya es repetitivo con lo que ya hemos establecido al principio de la clase, con la dignidad esencial de la persona, con considerar que toda persona vive en una situación de por considerar superior a un determinado grupo, es decir, estas condiciones que van generando estas diferenciaciones, inferior a otros, y que ya los hacen enfrentar cuestiones de hostilidad y cuestiones de discriminación en el goce de sus derechos, que sí se reconocen quienes no se consideren incluso en estas situaciones propiamente dicho. Y a partir de eso, establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos que los estados tienen la obligación de realizar acciones de cualquier naturaleza, de cualquier manera, que vayan dirigidas directa o indirectamente de crear situaciones de discriminación que ya sean de derecho o de hecho, ¿no? Entonces, por eso es lo que veníamos hablando. A veces la protección está pensada, la protección ya legislada, propiamente dicho, está pensada para un supuesto, pero tiene un impacto diferenciador en otros grupos y por lo tanto, esta práctica en términos de la Corte está prohibida. Y cuando sucede, porque llega a suceder, entonces los estados tienen la obligación de llevar a cabo medidas correctivas y compensatorias. La no discriminación, junto con la igualdad ante la ley y la igualdad protección de la ley a favor de todas las personas, son elementos constitutivos de un principio básico y general relacionado con la protección de los derechos humanos y es lo que pertenece al dominio ius cogens, es decir, esta fuerza normativa que descansa en ciertos principios que los vuelven inderogables una vez que sean reconocidos. Entonces, otro ejemplo de esto es el reconocimiento del derecho a la vida. Recordarán que durante mucho tiempo México tuvo como una de las sanciones que podían establecerse o que podían aplicarse la pena privativa de la vida, ¿no? Y después viene una reforma que establece que eso ya no se puede hacer. Bueno, pues hoy esta protección al derecho a la vida es un derecho, una norma ius cogens, y no podría venir una reforma a decir, ¿sabes qué? Ya no la vamos a proteger, ya ahora sí podemos volver a reinstalar esta pena privativa de la vida, ¿no? Porque además ya constitucionalmente eso se considera una pena infamante y eso está prohibido. Entonces, ese tipo de situaciones, por más discursos que puedan existir, pues no se pueden llevar a cabo. Entonces, esta parte es lo que nos dice la Corte, ¿no? Entonces, estas situaciones, lo que la Corte quiere decir, a ver, yo estados puedo entender que la propia dinámica te lleva a conducir o a ejecutar ciertas prácticas que pueden llegar a ser discriminatorias, pero que cuando tú lo adviertes, no quieres, bueno, pues ya se violó un derecho humano y ya todos contentos, no, tienes la obligación de resolver y de reparar esas violaciones de derechos humanos. Y ya de abstenerte, una vez que tú identificas esas conductas, de seguirlas ejecutando. Y luego, y entonces establece la Corte Interamericana la discriminación también, como esa distinción que se basa en determinados motivos y que tiene por objeto el anular o el menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos. Es decir, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la discriminación no solamente está orientada en cuanto a limitar los derechos humanos o estas condiciones, sino que cuando las condiciones de ejercicio de los derechos humanos lastiman la igualdad y por lo tanto también la dignidad de las personas, estamos frente a un acto discriminatorio. El incumplimiento por parte del Estado para para garantizar condiciones de igualdad de los derechos humanos mediante cualquier trato, puede resultar que incluso los tratos que pueden resultar discriminatorios y que no se persigan finalidades legítimas y sean innecesarios o desproporcionados, le genera responsabilidad internacional. Es decir, no solamente los estados, de acuerdo al sistema interamericano de protección de derechos humanos, pues son una declaración de buena voluntad, sino que existe una obligación de ser responsable. Y si por lo tanto no existe esa responsabilidad, pues es susceptible de condena y de sanciones
por parte del reconocimiento de los sistemas externos de protección de derechos humanos en los estados en los que aplique, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues México, que acepta la jurisdicción de la Corte, pues sí es responsable de las violaciones de derechos humanos que se persigan. Y hasta el momento, pues no ha existido todavía una sentencia de la Corte, de las muchas que han condenado al Estado mexicano, a la cual se le haya dado cabal cumplimiento para la reparación de los derechos humanos, y por lo tanto, pues todavía es una deuda pendiente. Y bueno, vamos a encontrar también que dentro de estos criterios de derechos a la igualdad y la no discriminación, pues vamos a encontrar dos concepciones. Una concepción negativa, que está relacionada con la prohibición, con la prohibición de las diferencias de trato arbitrarias, y una concepción positiva que está relacionada con la obligación de crear las condiciones de igualdad real de distintos grupos. Es decir, frente a una situación en la que ustedes quieran ver y la que ustedes quieran poner de ejemplo, vamos a encontrar dos tipos de concepciones, un aspecto negativo en el que lo prohíbe, pero además un aspecto positivo en el decir, bueno, una vez identificado, hay que corregir esta condición, ¿no? Entonces, el derecho a la igualdad no solamente lo veamos en un solo plano, sino tiene un plano bidimensional en este sentido, estas dos dimensiones, en estas conceptualizaciones de prohibición, pero de prohibición para agravar la situación de las limitaciones a los derechos humanos, pero correctivas y positivas para corregir estos planos de desigualdad. Y por lo tanto, esta obligación de adoptar este tipo de medidas que compensen o corrijan y replanteen las condiciones estructurales sobre las cuales se puede garantizar el mínimo vital de los derechos humanos. Esto implica que el desarrollo incluso de política pública, no solamente de la parte administrativa, sino de la parte judicial también, esté en constante evaluación por parte de quienes la ejercen para poder encontrar e identificar ese tipo de situaciones discriminatorias o de efectos discriminatorios, y con ello poder implementar las medidas correctivas que sean necesarias con el objetivo de garantizar la tutela efectiva de los derechos humanos. Ahora, ¿esto significa un deber especial de protección para el Estado? Pues sí, sí significa este deber especial de protección, porque las actuaciones y las prácticas que llevan a cabo sus ciudadanos o las personas están bajo la tolerancia del Estado, y por lo tanto pueden, mientras se mantengan ese tipo o el Estado permanezca tolerante o favorece este tipo de situaciones discriminatorias. Por lo tanto, es importante tener conciencia de esto y de estar constantemente evaluando las medidas que se implementan en favor de los derechos humanos. Esto no solamente yo no lo recomiendo solamente desde la parte institucional, sino incluso desde la parte personal de quienes lo ejercen y quienes llevan esos controles, siempre está como en esa continua reflexión. La medida que estoy adoptando protege de manera eficaz a los derechos humanos que estoy tratando de proteger, o lo puedo mejorar respecto de este caso concreto. Entonces, aquí vamos a hablar un poco, por ejemplo, en el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, habla de la igualdad de la protección ante la ley, y ahí es donde está prohibida la discriminación de derecho, no solo en cuanto a los derechos contenidos en la Convención, sino respecto de todas las leyes que el Estado en el que aplica y que tiene jurisdicción sobre el sistema interamericano, reconozca reconozca la igualdad ante la ley como un derecho propiamente. O sea, no solamente vamos a hablar de derechos convencionales, sino de derechos constitucionales y de derechos legalmente reconocidos. Ahora, no toda diferenciación en el trato debe ser reputada como una situación discriminatoria, sino solamente es una diferenciación discriminatoria toda aquella que no tenga una justificación racional, que no persiga un objetivo legítimo, que no sea razonable, que no sea correctiva, que no persiga, por lo tanto, un fin legítimo. Estas distinciones, estas prácticas que nos lleven a nosotros a reducir el margen del mínimo vital de los derechos humanos, puede entenderse ya como una práctica discriminatoria. Sin embargo, en contrario sentido, toda práctica, toda distinción que permita o que nos permita advertir que el objetivo es ensanchar el mínimo vital de los derechos humanos,
no puede ser entendida como una práctica o diferenciación discriminatoria. Entonces, sí vamos percatándonos de dónde está el tema propiamente dicho o hacia dónde se va encaminando, cómo resuelve la parte del reconocimiento legal situaciones que pueden ser prácticas en este punto sobre el principio de la igualdad, o hay alguna duda o me regreso a algún apartado en específico. ¿Vamos bien? Ok. Por el momento no hay ninguna participación en el chat, maestro. Bueno, entonces, lo que vamos viendo en ese sentido, que no toda práctica es discriminatoria, habrá el indicio de que el Estado ha obrado con arbitrariedad, ¿no? Existen casos diferentes que pueden ser tratos diferentes, desfavorables, y ahí que podríamos ir pensando en el ejemplo que ustedes quieran que podemos materializar. Sí existen, o sea, el Estado sí puede llegar a caer en prácticas discriminatorias. Sin embargo, corresponde siempre evaluar rasgos permanentes, condiciones en las que las personas que habitan un Estado no puedan prescindir ni perderse. Es decir, y eso tiene que ver ya con el tema de lo que ustedes conocen como la progresividad de los derechos humanos. Es decir, cuando se establece unas condiciones mínimas, pues esas ya no pueden perderse, sino que tendrían que ir en aumento o ensanchándose propiamente dicho. Y eso es donde volvemos a hacer énfasis, tiene que ver con los grupos que tradicionalmente han sido excluidos, con los grupos que se han sido vistos subordinados a otros grupos, con criterios irrelevantes para distribución de bienes y derechos, es decir, estos apropiamientos a partir de estas distinciones de características que no tienen un impacto significativo en las condiciones de desarrollo comunitario, en estas condiciones. Entonces, estos criterios sobre los cuales está prohibido discriminar es a lo que venimos conociendo siempre como las categorías sospechosas. Y ya habíamos dicho que no es un listado específico, que está taxativo, que esté limitado, sino que se enuncia, reafirmar esa parte de que es meramente enunciativo, de que solamente es una lista como para que nos prendamos como que la alerta de qué distinciones podemos hacer que puedan repercutir en el ejercicio de derechos humanos. Ahora, la Corte siempre es reiterativa en ese sentido, que no solamente basta con abstenerse de violar derechos humanos, sino que la adopción de estas medidas debe ser determinantes en función de que las violaciones que ya hayan existido de derechos humanos puedan ser corregidas y puedan protegerse en situaciones nuevas de derechos humanos, ya sea por distinciones, por condiciones personales, por condiciones colectivas, por situaciones específicas en las que se encuentran las personas. Y la adopción de estas medidas correctivas de derechos humanos, vuelve a reiterar la Corte Interamericana, no resulta discriminatoria, sino resultan meramente compensatorias o correctivas. También vamos a encontrar criterios de la Corte sobre las modalidades de la discriminación directa o indirecta, y la Corte reitera nuevamente, la discriminación directa es un objetivo, la discriminación indirecta es un resultado. Y la igualdad ante la ley se refiere a la uniformidad en la aplicación e interpretación de la ley. Y vamos a encontrar también una igualdad en la norma. Es decir, existe una obligación para los legisladores, para el legislador material, delimitar delimitar expresamente estas diferenciaciones injustificadas. Es decir, mientras la igualdad ante la ley nos provee condiciones o garantías de uniformidad, la igualdad ante la norma, lo que nos prevé a nosotros es una garantía de diferenciación injustificada, de diferenciación de trato injustificado. Entonces, esas dos condiciones van entrelazadas, una es consecuencia de la otra. Una es el género, la igualdad ante la ley, como una uniformidad en la aplicación e interpretación de la norma, y la otra es la especie, la igualdad ante la norma, es decir, existe un deber expreso
y materialmente posible y alcanzable de los legisladores de limitar las diferenciaciones injustificadas. Esto nos lleva a nosotros a construir una dimensión sustantiva o de hecho para garantizar o alcanzar una igualdad, una paridad, una equiparación de oportunidades en el ejercicio real de los derechos humanos y de abatir o de hacer frente a situaciones de discriminación estructural. Cuando nosotros hacemos este tipo de ejercicios o cuando nosotros encontramos esta dimensión sustantiva, lo que nos permite es que los casos concretos que hayamos identificado que no corresponden a garantizar condiciones del mínimo vital, los podamos abatir, que podamos ampliar el mínimo vital a otras cosas donde, o a otros campos donde no estaban llegando o a otros grupos donde no están llegando. A eso nos referimos con esta situación y con esta dimensión sustantiva. La razonabilidad en la diferencia del trato, de acuerdo a los criterios de la Corte, tienen que ver con un trato igual, de hechos equivalentes, de distinciones relevantes y de justificación objetiva y razonable. Vamos atendiendo a la finalidad. Y son efectos y proporcionalidad en las medidas de que entre ellos mismos los fines que pueden ser mediatos e inmediatos, considerando el contenido esencial de los derechos humanos, que pueden ser afectados, y conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. ¿Algún comentario respecto de este tema de estas características de universalidad o de interdependencia? ¿A qué creen que nos estamos refiriendo propiamente con estos derechos? Cuando hablamos de la interdependencia de los derechos humanos, de que son inalienables también de alguna manera, los derechos humanos, en ese sentido. Si no es así, entonces vamos, o sea, los derechos humanos, lo que debemos dejar claro con esto, es que los derechos humanos no podemos hablar de un derecho humano de manera aislada. Ese derecho humano va entrelazado con otro. Es decir, lo vamos viendo como una cadena de derechos humanos, ¿no? Es decir, cuando nosotros garantizamos la igualdad, no solamente estamos garantizando la igualdad, sino que estamos garantizando una libertad, estamos garantizando el acceso a la información, etcétera. No solamente en ese sentido, no solamente hablamos de un derecho humano como tal, sino que a lo mejor podemos hablar de un derecho humano en lo principal o en lo más evidente, pero eso tiene consecuencias o repercusiones sobre otro tipo de derechos humanos. Y luego, pues ya habíamos hablado un poco de los niveles, y luego aparte de esto, pues vamos a hablar un poco ya de los niveles de escrutinio del test de igualdad, ¿no? Que hablamos del escrutinio estricto, que frente a decisiones basadas en categorías sospechosas, habrá que identificar la distinción, la finalidad, si esta es constitucionalmente imperiosa, es decir, no había otra, era urgente, no había otra manera de hacer, de garantizar este derecho humano, por lo tanto, se constituye un carácter imperioso, y que no solamente sea imperioso, sino que además sea admisible y que sea relevante. Es decir, esta distinción que acabamos de aplicar, que acabamos de ver, o que la autoridad ejecutó y de la que estoy teniendo conocimiento al resolverlo, no había de otra manera, no había un único camino, no había otros caminos para resolverlo. Okay. A eso se refiere con el escrutinio estricto. Tiene que ver con la idoneidad, es decir, cumple con un propósito, es el adecuado, es lo que tenía que ser en ese momento, y por lo tanto hay una vinculación estrecha a la distinción respecto de finalidades constitucionales y no solamente con vinculaciones potenciales. No es como, ay, pues es que yo creí que esto era lo necesario. No es un tema de creencias, es un tema de demostración en los hechos de que no había otra manera de hacerlo. Y que la medida esté lo menos restrictiva posible, y por lo tanto no había otra manera de garantizar este derecho humano más que esta distinción.
no había otra finalidad. Yo quería conseguir esto y por lo tanto no había otra manera de hacerlo y de ahí su necesidad. Y por lo tanto eso lo vuelve imperioso. Y bueno, hasta ahí en ese vamos viendo. Luego ya existe un escrutinio intermedio y un escrutinio leve. El intermedio no es tan estricto en este sentido y el escrutinio leve es mucho más laxo en ese sentido sobre distinciones de derechos humanos. Pero eso lo vamos a ver conforme avancemos hacia el mínimo, hacia el enfoque y hacia el efecto útil de los derechos humanos. Y por lo tanto, ya para cerrar esta clase el día de hoy, vamos a tomar un poco el tema de los debates sobre los derechos y sobre la inclusión, que tiene que ver con las condiciones para la inclusión, de condiciones de reconocimiento, de redistribución de condiciones para ejercer derechos humanos, de participación, es decir, en la medida que sea mucho más amplia y plural un grupo social participando, será mucho mayormente representado en algún punto el ejercicio de los derechos humanos y por lo tanto más plural, con mejores condiciones de alcanzar el mínimo vital. Esas condiciones para la inclusión traen consigo aparejadas una serie de instrumentos que son las identidades, que son los recursos y las posiciones sociales, que tienen que ver con estos grados de afectación que pueden ser por objeto o por resultado, y al final de cuentas que no solamente se den en un plano jurídico, sino que lo vamos a encontrar también en un plano social, en un plano formal, de manera simbólica, lo vamos a encontrar, o de manera descriptiva y sustancial. Entonces, con esto me gustaría dejarlo hasta el día de hoy. Si hay algún comentario, alguna observación, y si no, ya nos veríamos la próxima sesión para cerrar el tema de los derechos humanos, del enfoque de los derechos humanos. ¿Algún comentario o algún comentario respecto también de la tarea para fin de curso? ¿Hay alguna duda sobre ese tema? Si no hay comentarios, dudas, me gustaría dejarlo hasta aquí y nos veríamos el día jueves. Por el momento no hay ninguna participación en el chat, maestra. Ok, entonces si ya no hay ninguna participación en el chat, de mi parte por el día de hoy ha sido todo. Y nos veríamos el día jueves para terminar con el curso de enfoque y perspectivas de derechos humanos. Y nada más recordarles, no se les olvide su tarea para fin de curso para entregar la próxima semana, el día martes. Les agradezco su atención y les deseo una excelente tarde y un provechoso descanso.